La escena se desarrolló con una calma aparente, pero el ambiente estaba cargado de tensión desde el primer minuto. Saint Torun llegó al lugar con una actitud seria que no pasó desapercibida para nadie. Las cámaras captaron miradas cruzadas y silencios prolongados que decían más que cualquier palabra. El cumpleaños de Gamse, que debía ser una celebración íntima, terminó convirtiéndose en el centro de todas las miradas. Nadie imaginaba que esa noche sería el escenario de una revelación tan esperada. La expectativa creció a cada segundo. Durante meses se habló de una distancia evidente entre Saint Torun y Gams. Apariciones separadas, gestos fríos y una ausencia total de declaraciones conjuntas alimentaron los rumores. Muchos pensaron que se trataba de simples malentendidos propios del mundo del espectáculo. Simples malentendidos propios. Sin embargo, el cumpleaños de Gamse cambió por completo esa percepción. Lo que parecía una simple coincidencia se transformó en una señal clara. La verdad estaba a punto de salir a la luz. En medio de la celebración, el ambiente se volvió inesperadamente solemne. Las risas disminuyeron y las conversaciones se tornaron más discretas. Fue entonces cuando se percibió que algo importante estaba por suceder. Saint Torun mantuvo la mirada fija, como si estuviera decidido a no seguir ocultando nada. Los presentes notaron el cambio inmediato en su actitud. El silencio se apoderó del lugar. La revelación no llegó de forma abrupta, sino a través de gestos y palabras cuidadosamente medidas. Saint Torun habló con serenidad, evitando cualquier tono dramático. Explicó que la animosidad tenía raíces profundas y no se trataba de un simple desacuerdo reciente. Sus palabras fueron claras, pero respetuosas. Nadie esperaba una confesión tan directa. El impacto fue inmediato. Gams escuchó atentamente, sin interrumpir en ningún momento. Su expresión reflejaba una mezcla de sorpresa y alivio. Durante mucho tiempo, había cargado con especulaciones que no le pertenecían. Aquella noche, todo comenzó a tomar sentido. La tensión acumulada parecía empezar a disiparse. El público presente fue testigo de un momento decisivo. En esta historia, el nombre de Mahsin Meravet también comenzó a resonar con fuerza. Su presencia, aunque discreta, fue imposible de ignorar. Observó cada detalle con atención, manteniéndose al margen de la conversación principal. Para muchos, su postura fue interpretada como una señal de apoyo silencioso. Su actitud transmitía calma en medio del revuelo. Esa serenidad marcó la diferencia. La relación entre Saint Torun y Gamse se vio afectada por decisiones pasadas que nunca se hicieron públicas. Según se dejó entrever, hubo expectativas no cumplidas y silencios prolongados. Estos factores fueron acumulándose con el tiempo. La falta de comunicación fue clave en el distanciamiento. Nada fue repentino. Todo se construyó lentamente. Esa noche, por fin, se entendió el origen del conflicto. El cumpleaños de Gamse se convirtió así en un punto de inflexión. Lo que debía ser una fecha personal pasó a ser un evento simbólico. La revelación no buscó generar escándalo, sino cerrar un capítulo. El tono fue sincero y maduro. Muchos valoraron la forma en que se abordó el tema. La honestidad fue el eje central. Las reacciones no tardaron en llegar. Los asistentes comentaron el momento con sorpresa y respeto. Nadie esperaba que una celebración se transformara en una confesión tan significativa. El ambiente cambió de tensión a reflexión.
La verdad, aunque incómoda, trajo claridad. Esa claridad fue bien recibida. Mahasin Meravet continuó observando sin intervenir. Su discreción fue interpretada como una muestra de elegancia. No buscó protagonismo en ningún momento. Su nombre, sin embargo, quedó ligado a la escena. Para muchos, representó el equilibrio necesario. Su presencia aportó serenidad al momento. Con el paso de las horas, la noticia comenzó a circular con fuerza. El cumpleaños de Gamse ya no era solo una celebración, sino un evento revelador. El público empezó a comprender detalles que antes parecían confusos. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La historia adquirió un nuevo significado. El interés creció aún más. Seng Torun dejó claro que no había rencor, solo decisiones mal entendidas. Sus palabras apuntaron a la necesidad de cerrar ciclos. No buscó culpables ni alimentó polémicas. Ese enfoque fue bien recibido por muchos. La madurez del momento fue evidente. La animosidad perdió fuerza frente a la verdad. Gamse, por su parte, mostró una actitud serena. Agradeció la claridad y el respeto con el que se abordó el tema. Su cumpleaños, aunque distinto a lo esperado, se convirtió en un día significativo. La sinceridad marcó la diferencia. El ambiente se suavizó notablemente. La tensión inicial quedó atrás. La presencia de Mahasin Meravet volvió a ser destacada por quienes analizaron la escena. Su silencio fue interpretado como una forma de respeto hacia todos los involucrados. No hubo gestos innecesarios ni declaraciones fuera de lugar. Esa actitud reforzó su imagen pública. Muchos valoraron esa postura. La historia ganó profundidad. A nivel mediático, el acontecimiento fue interpretado como una revelación esperada. Durante mucho tiempo se habló sin certezas. Esa noche, las dudas comenzaron a despejarse. El público sintió que finalmente entendía lo ocurrido. La transparencia fue clave. La historia se compartió rápidamente. El cumpleaños de Gamse quedará en la memoria como el momento en que todo se aclaró. No por el conflicto, sino por la forma en que se resolvió. Seng Torun mostró una faceta reflexiva y honesta. Gams recibió la verdad con serenidad. Mahasin Meravet aportó equilibrio con su presencia. La animosidad quedó atrás. Finalmente, esta revelación fue vista como un ejemplo de madurez en el mundo del espectáculo. Sin escándalos innecesarios ni declaraciones agresivas, la verdad salió a la luz en el momento menos esperado. El cumpleaños de Gamse se transformó en un cierre simbólico. El interés del público se mantuvo alto. Y la historia sigue dando de qué hablar.